Está en Colombia, ¿verdad? Estoy en Colombia en ese momento, sí. Acabo de llegar hace unos días. Estaba en Argentina, que estábamos cerrando allí un jugador en Independiente de Avellaneda. ¿Cuál jugador? Cuéntelo Álvaro todo. Angulo, Álvaro Angulo, el que era el lateral izquierdo de Atlético Nacional la última temporada, los últimos 3 años. Bueno, y usted ha estado en Medellín, ¿no? Porque lo he visto en videos que sigue jugando fútbol, o sea, juega muy bien. Muchas No porque gracias. esté acá, no porque esté acá, pero tiene una zurda, una zurda parecida a la mía, pero con puntería. La mía es sin puntería. O sea, No, Andrés me vio crecer. Uf, sí, nos señor. veía jugar allá en los Silverbacks hace cuánto, hace 15 años. Pepe también tiene las Sí, señor. referencias y bueno, todavía alguito se hace. Algo se puede hacer todavía. Así es. Bueno, con las buenas noches a todos para entrar en materia. Después vamos hablando cada uno, vamos preguntándole cada uno, pero la primera pregunta, la pregunta del millón, ¿cuál es el trabajo que hace un representante de fútbol? O sea, obviamente conseguir esos buenos contratos a los jugadores o va más allá. ¿Cómo es esto? Bueno, yo pienso que hoy en día, en un mundo que es tan competido, el representante tiene que ir más allá de simplemente conseguir un contrato con un club. Hay que velar mucho por los intereses personales de los jugadores, darle apoyo a la familia, al jugador. Eh, es un acompañamiento muy integral. Entonces, al jugador, más que, como te digo, más que el contrato comercial, lo apoyamos con temas de coaching mental, de apoyo en personalizados para mejorar su rendimiento, nutricionista, tema, bueno, aparte de los clubes, el tema de las marcas también, marcas deportivas, asesoramiento en patrimonio, en temas legales. Entonces, realmente no es solo conseguir un contrato con un club, sino que hay muchas cosas que se manejan detrás de eso. Esa serie de televisión que vimos que se llamaba Los Protectores, más o menos así, ¿están ustedes así cuidándolos No, tanto? No sé si la vio a propósito primero, sí, pero sí la vi, sí la vi. Bueno, digamos que ahí exageran un poco, pero hay situaciones que pueden acontecer, obviamente. Pasan cosas muy locas en esto. ya. Bueno, Samu, buenas noches. Si quiere preguntar algo, Buenas hágale. noches, Andrés, a Alejandro también. Me parecía muy interesante esto que comentas del acompañamiento integral al futbolista, quizá orientándolo también a lo que es la ideología pues, de la página o el poco que tenemos aquí. Me gustaría preguntarte por esa llegada, por ejemplo, de los extranjeros a nuevas ligas, cuando llegan, por ejemplo, acá a Colombia jugadores de Argentina, de Uruguay. Es un cambio un poco fuerte, se puede decir así, es el sur de Sudamérica, algunos cambios que son bien distintos. ¿Qué necesitan estos jugadores? ¿Cómo es este acompañamiento? ¿Qué cosas son diferentes en el acompañamiento de jugadores extranjeros a nuevas ligas? Bueno, con el tema de los extranjeros, o un jugador, sí, extranjero como tal que va, bueno, por ejemplo, ahorita les hablo puntualmente de mi experiencia reciente con Álvaro Angulo. Ahí aplica el caso también. Extranjero, eres colombiano, llega a Argentina. ¿Cuál fue el acompañamiento? Estar allá con él, pues todo el tema de la firma de contrato, ya también ayudarle con el tema de conseguir una vivienda, un vehículo, el tema de abrir la cuenta bancaria, todo el tema tributario sobre cómo va él a traer el dinero de allá para Colombia. Entonces es como parte de todo el apoyo que hay que brindarle al jugador también cuando llega al fútbol del exterior. Andrés, Alejandro el Bueno. tomándome la palabra para preguntarle a Alejandro y también pues agradeciendo su presencia acá. Seguí muy de cerca el caso voy a seguir hablando de Álvaro Angulo, con su renovación que no se dio al final del Atlético Nacional, finalmente se va para Argentina. Quisiera consultarte, si es posible, obviamente, nombrar cuáles fueron como esos impedimentos que hubo para renovar con Nacional, porque se dijo mucho que la intención del jugador ya era irse para el exterior, viendo que estaba en un muy buen momento y estaba en la edad precisa. Bueno, lo que les puedo comentar al respecto de esto es que aquí en Colombia la intención del jugador siempre fue estar en Atlético Nacional. Desafortunadamente no se llegó a un acuerdo en los términos contractuales y bueno, habían otras posibilidades por el exterior también. En este caso el tema de Independiente de Avellaneda, que la verdad es un gran proyecto y lo vimos con muy buenos ojos.
tanto nosotros como representantes como para el jugador, y bueno, se tomó este paso como tal en su carrera deportiva. Pepe, hágale a ver si ya está bien. Sí, 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 ahora sí. Alejo, ¿qué tal? Otra vez. Alejo, yo quería ir un poquito más atrás. Yo sé que hoy ya eres un agente reconocido y todo esto, pero ¿de qué te sirvió el haber estado en estas ligas amateur y haber tratado de jugar profesionalmente? ¿De qué te sirve esta experiencia como jugador hoy en día para tu trabajo de agente? Pepe, bueno, yo creo que es gran parte de esto, ¿no? Porque uno puede hablarle a los jugadores con experiencia de primera mano sobre lo que le pasó a uno como jugador, qué debe hacer el jugador, qué no debe hacer, y poder orientarlos para llevarlos a tener una carrera más exitosa. Entonces yo creo que esa experiencia como jugador fue fundamental. Alejandro, usted que estuvo aquí, digamos, lo hablábamos hace un momento, hace 15 años o un poco menos, aquí en la MLS, ligas acá de Estados Unidos, ¿qué diferencia hay, digamos, a nivel de contratación en las ligas de la MLS que tiene un sistema rarísimo de contratación con el referente de las demás ligas del mundo? O sea, ¿cómo es esto? ¿Es muy difícil llegar a la MLS? André, yo creo que pues, es bastante distinto, como tú lo acabas de decir. O sea, es un sistema que solamente existe en Estados Unidos. Está el tema de los presupuestos que hay que tener en cuenta, presupuesto por año, presupuesto por posición, que si es jugador DP, que es, o sea, el jugador franquicia que le llaman, que si es Young DP, o sea, eso en las otras partes del mundo no existe realmente. Entonces son temas que uno tiene que tener en cuenta cuando vas a ofrecer a un jugador a un equipo de MLS. Por ejemplo, yo hablo con un club de allá y me dicen, no, necesitamos un Young DP, un jugador franquicia joven. Ya sabe uno que es un jugador que tiene que tener cierta edad. Creo que este año es a partir de los 2003, 2004, y que el salario del jugador no puede exceder los $500,000. La transferencia pueden pagar lo que sea. Entonces, acorde a eso, uno mira qué perfil puede presentar a los clubes. Entonces, así funciona más o menos el tema ahí en la MLS y es totalmente distinto a cómo se maneja en otros lugares del mundo. Sí, claro, aquí Pero, Aquí hay que co- hacer curso especial para aquí. Y ya todo Sí, lo demás viene a ser distinto. total, ¿no? Y aparte que sí, cada año cambian las reglas, entonces siempre hay que estar ahí como en la jugada con las nuevas reglas de la liga. sí, Alejo, otra pregunta que se me viene es, siendo tú agente que radicas en Colombia y probablemente tengas los jugadores en Colombia, ¿qué ligas son las más atractivas para ti con respecto a estos jugadores que tú tienes? El país, Bueno, me refiero. en este momento tenemos jugadores muy interesantes, pero por ejemplo en Sudamérica, bueno, la Liga Argentina es muy llamativa porque es una liga muy competitiva, que es un gran trampolín para las ligas europeas. Alguna vez en una charla con Iván Ramiro Córdoba me decía, el que rinda en Argentina y marque diferencia, juega en cualquier parte del mundo. Entonces es una liga objetiva. Brasil también, Brasil hoy en día es una liga muy competitiva. Allí tenemos un jugador en el Atlético Mineiro, o sea, un jugador que salió de Selección Colombia sub-23 y bueno, está allí en Brasil en uno de los equipos grandes y la verdad el nivel es otro comparado con la liga colombiana, por ejemplo. MLS hoy en día también es objetiva para nosotros. Hoy en día MLS es muy bien vista por clubes europeos y anteriormente de Colombia salían los jugadores, como te digo, para Argentina o por decir para Portugal, Bélgica, y allí intentar dar un paso a una liga grande del mundo, tipo Inglaterra, Alemania, Italia, España, etcétera. Hoy en día esta plataforma puede ser la MLS. Es muy bien vista y bueno, se han dado transferencias muy importantes a equipos importantes de Europa en los últimos años. Y bueno, no descartar también el tema de ir directamente a un equipo grande europeo. También tenemos este tipo de jugadores, jugadores de Selección Colombia juvenil con mucha proyección. Y eso es lo que buscan muchas veces estos clubes del exterior. Alejandro, hoy en día está en Colombia, está en medio de las noticias la salida de John Durán para el Al Nassr en Arabia.
quería preguntarte el papel del representante al momento de la escogencia del club, viendo la proyección del jugador. Lo voy a tomar desde el punto de si tú fueras tal vez el representante de este jugador, ¿qué se hubiera tenido en cuenta al momento de tomar el contrato o de aceptar la oferta? Porque pues sabemos que desde lo económico la cifra era muy alta, pero de pronto en cuanto a la proyección, uno como representante, ¿cómo puede acompañar al jugador en esa situación, viendo el perfil también de John Hader? Bueno, en el caso de John Hader, eh, a ver, ¿qué te dijera? Pues sabemos que el tema económico es lo que movió, pues fue la mayor Sí, influencia para esto. Seguramente también influyó que va a jugar con Cristiano Ronaldo, con Mané, otra. y bueno, es una liga que está en crecimiento, una liga en crecimiento, que le están invirtiendo mucho dinero y lo seguirán haciendo en los próximos años, seguirán llevando jugadores de mucha calidad. Entonces, no, pues yo pienso que es como lo que uno tiene en cuenta, ¿cierto? En este caso creo que prioriza la parte económica por encima de la deportiva, pero la deportiva tal vez no es lo más top, pero va a estar muy bien rodeado. Entonces, tal vez por ahí también el jugador fue seducido en ese aspecto, es lo que yo me imagino. Okay. Entonces, es como tener un Claro. balance de todas las cosas. Tema económico, tema deportivo, bueno, también el país donde va a vivir. Por Sí. ejemplo, muchos jugadores les gusta ir a Estados Unidos a la MLS y bajan un poco sus pretensiones salariales solo por vivir en Estados Unidos, por levantar una familia en Estados Unidos. Entonces, son muchos los factores que tienen en cuenta a la hora de tomar una decisión de estas. Alejandro, otra de las particularidades que en mi caso yo veo actualmente en el mercado de fichajes es este salto que dan muchos jugadores jóvenes, muy jóvenes, una edad más temprana de lo que sucedía antes a clubes grandes. Y voy a tomar el caso quizá particular de John Arias, que sin duda es un jugador muy talentoso, pieza clave actualmente en la selección Colombia, que no sé particularmente el caso de si no le ha salido una opción en Europa o la opción adecuada para John Arias, pero sigue en el fútbol brasileño que, pues como tú dices, sigue siendo muy competitivo. Desde los ojos de la agencia de futbolistas, ¿cómo se ve este perfil que tienen ahora los jugadores muy jóvenes para despegar tan rápido y qué tanto cree usted que le favorece a su proyección? Bueno, yo creo que la vida es de oportunidades y hoy en día es de la dinámica del fútbol. O sea, ¿qué sería lo ideal? Que un jugador esté en un entorno, un tiempo, que se adapte, que marque diferencia y luego del paso. Eso puede tardar 1 o 2 años, depende del jugador. Pero, pues, si llega una oportunidad importante, por decir aquí en Colombia en el último año se vendieron jugadores al Aston Villa, al Real Betis de España. O sea, son jugadores de 18, 19 años que llegan grandes clubes a buscarlos. O sea, ¿cómo rechazan una oportunidad de esa, cierto? Entonces creo que es la dinámica del fútbol hoy en día. El jugador está saliendo a una temprana edad y bueno, también allá en estas ligas, en estos equipos, va a recibir otro tipo de información que tal vez no le puedan brindar aquí en sus ligas locales. Entonces yo lo veo como algo valioso, o sea, siempre y cuando el jugador, donde sea que vaya, tenga, tenga continuidad y tenga buena cantidad de minutos por temporada, que es lo que realmente lleva al jugador a crecer. Oiga, Alejo, volviendo a su trabajo, ¿cómo se mueve un representante? O sea, debe tener muchos contactos, o sea, ¿cómo hace esa llegada para, primero, bueno, primero convencer a un jugador de que usted es el hombre perfecto para que lo represente, que me imagino que eso debe ser un punto difícil y muy competitivo ahora en el mundo del fútbol, y después llegarle a todos los equipos para que vean ese jugador, ¿cómo se maneja eso? O sea, el tema de la captación de los Sí, talentos. O... y la captación y ofrecerlos. O sea, cuéntenos secretos, nadie lo está oyendo ni nada, No, no, pues. no, secretos no, es un libro abierto. No, en la captación, en nuestro caso, es plantear al jugador un buen proyecto, un buen acompañamiento, como ya les dije, todo lo que nosotros hacemos. Cada agente tendrá sus métodos, hay unos que simplemente llegan y le dicen al jugador, vea, toma esta plata y firme conmigo y lo hacen. En nuestro caso nos gusta hacer un acompañamiento más integral, más del día a día con el atleta, entonces pues esto requiere un poco más de tiempo y bueno, parte del poder convencer a un jugador es eso, no poder mostrar una ruta para su carrera y a través de qué contactos que uno pueda tener lo puede ir llevando a él de un nivel al otro. Entonces, eso es importantísimo. O sea, si no hay contactos, realmente es muy, muy difícil, muy difícil. ¿Cómo se consiguen los contactos? Bueno, en mi caso, yo inicié en esto a través, bueno, entré en este fútbol de alto rendimiento a través de la marca Nike. Yo era el que manejaba a la marca
para Atlético Nacional. O sea, mi oficina quedaba dentro de Atlético Nacional y en este periodo de tiempo, que fueron casi 4 años, hice muchos contactos de muchos jugadores de Selección Colombia, desde juvenil hasta mayores, contactos con representantes, clubes, y ese fue mi camino, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de ustedes, y Andrés dice que se va a volver empresario, seguramente en el tema de del tiempo que lleva en el periodismo también habrá hecho muchos contactos y por ahí se puede ir yendo. Entonces siempre es como referidos, como quién conoce a quién y realmente para llegar a una persona uno solo necesita mover dos, tres contactos realmente para llegar a cierta persona. Y bueno, así es como funciona más o menos el tema a grosso modo. ¿Cuántos jugadores tiene ya y cuántos tiene ubicados así para que nos cuente de esos ubicados bien? Para empezar a tener noticias de ellos ya que nos contactamos. Claro, claro que sí. Tenemos ahorita 15 jugadores, tenemos solamente dos en Colombia que no han debutado profesional, el resto ya son todos profesionales. Tenemos en México dos en Pachuca en las divisiones menores, en las fuerzas básicas, uno en la reserva y otro en la sub-17. Tenemos uno en Portugal, el de Brasil, ahorita el de Argentina y el resto sí están aquí en Colombia. Alejandro, Ale- en ese proceso de llevar a un jugador a ofrecerlo a un club o de pronto en firmar un contrato nuevo, de pronto alguna historia que tenga de alguna particularidad con la que haya salido el club, de cambiar las condiciones al último momento o que el jugador primero haya aceptado y después se eche para atrás, alguna historia así particular que tenga para contarnos. Sí, bueno, hubo una muy curiosa, eso fue en el 2019. Estaba yo apenas, fue de mis primeros negocios y surgió la oportunidad de llevar a un jugador que se llama Félix Micolta, no sé si lo conocen, el Sí, claro. cocodrilo. Sí. Ujú. Él estaba en Puebla, era el 10 de Puebla y surgió una posibilidad para llevarlo a Japón. Entonces, bueno, se dio todo, avanzamos, estamos en Japón, ya a punto de firmar el contrato y el hombre quería un apartamento con 2 baños. Y en Japón es poco común eso, o sea, es poco común. Con 2 baños ya son Claro, pues casi que mansiones, entonces a él pues tenía correcto. un buen salario y el club le daba un presupuesto para vivienda, que era un buen, o sea, para vivir en una muy buena zona. Pero el hombre estaba cerrado que él quería su apartamento con 2 baños y no firmaba. Entonces me decía, no, 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 si no son 2 baños me vuelvo para Colombia, no hay negocio. Entonces, mejor dicho, tocó convencerlo un buen rato, comerle el oído, comerle la cabeza para que pues como que dejaras a un lado y me enfocara en lo que era importante. Entonces creo que fue una historia bastante curiosa. Ah, En pues, últimas todo se dio y bueno, el hombre quedó allá en Japón instalado de la mejor manera. Wow. Pepe. Sí, mi pregunta, Alejo, va un poquito más en el tema de scouting. Por ejemplo, tú, ¿cómo es que ves a un jugador que quieres representar y después te acercas a él? ¿Tienes que verlo jugar? ¿Cómo es ese proceso que tú tienes para seleccionar este tipo de jugadores? Bueno, yo por ejemplo en mi caso, mis primeros jugadores que firmé ya eran profesionales. Entonces, pues uno de ver fútbol cada fin de semana, estar pegado al televisor, uno ya los va referenciando. En otros casos, ya con los juveniles, muchas veces a uno le envían perfiles, amigos, conocidos o a través de las redes sociales le envían unos perfiles. Y si uno ve que es un jugador que interesa, que tiene un perfil interesante, ya uno le hace un seguimiento. Se llena de argumentos y de información para decir, bueno, esto es lo que yo busco para la agencia, este es el hombre. Y ya uno hace todo el debido proceso de buscar al jugador, a su entorno y presentarles una propuesta. Oiga, ¿no le ofreció nunca jugadores a Atlanta United? Que bueno, ahorita empezó a contratar, pero ofrézcales. No, les he ofrecido, bueno, de hecho por el mercado favor. pasado les ofrecía a James Hágame el favor. Rodríguez, les ofrecía a James Rodríguez el mercado pasado, a Juan Fernando Quintero, pero no era lo que buscaban, desafortunadamente. Nice. ¿Qué Ahorita, buscaban? ¿Qué buscaban? ahorita, ahorita también estaban interesados en Álvaro Angulo, estaban muy interesados en Álvaro Angulo, solo que como que al parecer el lateral izquierdo que no pintaba muy bien, al final despegó, dio un salto de calidad y como que Jugador. bueno, ya se enfrió un poquito el tema, pero sí están bastante interesados en Álvaro. Vea, pues, Y no, tenemos relación con el club y bueno, obviamente intentando hacer algo con ellos, con el equipo de la casa, que esa es mi otra casa.
Sí, sí, sí. Alejandro, pero el tema, por ejemplo, de Atlanta United, que ahora acaba de cambiar de directiva, o sea, acaba de cambiar de director deportivo y, bueno, el presidente todavía está. ¿Tu relación es directamente con este tipo de dirigentes o tu relación va más por el lado del comando técnico? ¿Cómo es que te manejas en ese sentido? Todas las relaciones con los clubes son distintas. Con algunos tendré relación directa con el técnico, otra con el asistente, otras con el scout que le llaman. Cada equipo, pues la mayoría de equipos hoy en día tienen un departamento de scouting, de captación. Entonces uno habla con los scouts o también con el director deportivo o el presidente. O sea, todo depende del equipo y las relaciones que uno tenga. Es Eh, relativo. Alejandro, una consulta respecto a los jugadores latinos, cómo son vistos por los clubes? Quizá en Norteamérica hay varios equipos que tienen una alta cantidad de latinos, puede ser Orlando, el mismo Inter Miami, para hay otros que no cuentan tanto con latinos, como es el caso de Nashville. ¿Qué tal es el perfil de un jugador sudamericano, mexicano, de Centroamérica para esta clase de clubes de Estados Unidos? ¿Les interesa económicamente? ¿Les parece que es una oportunidad de mercado? ¿Les pueden pagar más, menos? ¿Qué tal es el perfil de un latino para los clubes de la MLS? No, es muy atractivo. El jugador latino siempre es muy atractivo. Pues ustedes que son latinos lo saben. Tiene cierta malicia, cierto picante en su juego. Entonces, gusta mucho, gusta mucho. Obviamente, como les decía, por MLS está el tema de los presupuestos. Entonces, tú no ves usualmente muchos, por decir muchos brasileros en la MLS, como tal vez si ves colombianos, porque el jugador brasileño es muy costoso para la liga por el tema del presupuesto. Entonces, hoy en día, un mercado alterno mira mucho para Colombia, Ecuador, Argentina en los últimos años también por el tema de la devaluación de la moneda estaban mirando mucho hacia allá. Pero claro, siempre el jugador latino va a ser muy atractivo para la MLS y también la MLS hoy en día es muy atractiva para el jugador latino. Alejandro, estoy haciendo cuentas de más o menos cuál fue la época en la que estuvo en Atlético Nacional y espero coincidir en este caso. Quisiera traer la colación de pronto si tuvo alguna posibilidad de desde el club ver el caso del jugador Marlos Moreno, que pues él fue una figura aquí en Colombia, tuvo momentos en Selección Colombia impresionantes, salió campeón con Atlético Nacional local, internacional, salió del país y no volvió a arrancar nunca. ¿Cómo desde la representación del jugador acompaña en estos casos? Un momento al que el jugador se le sube la fama impresionante porque fue una estrella en Colombia y después simplemente quedó en promesa. Bueno, Marlos, de hecho, lo considero amigo, tengo una gran relación con él. Cada que viene a Medellín nos vemos, compartimos y he podido ver su evolución en la parte personal. Él al principio, como te digo, siempre hay un momento donde el jugador o explota o queda en promesa o se consolida. Y creo que él en ese primer paso le faltó dar ese saltico de calidad. Tenía algunos líos personales, no estaba tampoco muy bien asesorado en su momento. eh, y creo que todo eso influyó para ver el rendimiento que tuvo en esos momentos en su carrera. Hoy en día, pues ha dado muchas vueltas. En este momento está en España jugando segunda división, pero hablo con él, está feliz, está contento. Es un jugador mucho más maduro, ya se enfoca en otro tipo de cosas, ya es más consciente de lo que tiene que hacer, tiene su nutricionista, su entrenador personalizado. Entonces, yo creo que es más que nada eso, o sea, que el jugador esté bien acompañado, bien asesorado y que sea consciente de lo que debe hacer para llegar a ese nivel, mantenerse y luego ir al siguiente nivel. Y creo que en el caso de él no tuvo ese acompañamiento de la mejor manera. Alejo, una pregunta. ¿Se estudia algo para ser representante de jugadores? O sea, sé que tienen que hacer unos cursos con la FIFA y algo así, pero ¿hay algo en especial para ver si lo hacemos o qué? A ver qué hay que Andrés, hacer. bueno, no, esa pregunta me la hacen bastante. No hay, como te digo, no hay que decir como no es que voy a sacar un diploma de representante para ser representante. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, en el caso mío, lo que me abrió la puerta fue el tema de la marca, de Nike, que me abrió un camino y hice muchas relaciones. En el caso de ustedes, hay mucha gente que, por ejemplo, es periodista y por los contactos terminan haciendo negocios de fútbol también. Hoy en día es una profesión que ha cogido mucha fuerza. O sea, se habla mucho de esta profesión. En Colombia, en los últimos 3 años ya ves infinidad de representantes. Yo le digo la profesión de moda. Y bueno, ya hay muchas empresas, muchas entidades que ofrecen cursos como tal sobre cómo ser representante. De hecho, les puedo recomendar una página que es gratis, un canal de YouTube, que es de un amigo que era el agente de Mesut Özil.
Vea, pues. y hizo un canal de YouTube informativo súper bacano, o sea, súper completo. Se llama Football Agent Education, para los que lo quieran buscar. Y la persona se llama Erkut, Doctor Erkut. Pones Football Agent Education, Doctor Erkut. Ok. ERKUT. Y hay material demasiado valioso. Entonces, cada que alguien me pregunta que cómo hacen para entrar en esto, yo le recomiendo esto, porque la verdad, incluso cuando yo estaba ya trabajando en esto, me vi todos los videos y me ayudó a afinar algunos detalles. Entonces, es bastante valioso. Bueno, espero que así empiece a hablar de Latingoles ahora, ¿no? O sea, y el canal de También, YouTube de Latingoles y todo. O claro, sea, vamos Latingoles. Antes de pronto cerrar, Andrés, quería añadir, preguntar algo al final. Últimamente, ya que abarraste el tema del periodismo y lo que es un representante deportivo, varios medios de comunicación en algún momento hacen denuncias tal vez o solamente comentarios de que hay algunos agentes que por promocionar al jugador, por darle un volumen en los medios, de pronto informan a este periodista, informan a otro que de pronto lo interesa tal, pero viene el otro y no, me ofrecieron más plata de este lado para inflar como esa demanda del jugador. ¿Eso hasta qué punto se considera ético desde el punto de vista de su profesión? Bueno, yo creo que cada quien tiene su manera de hacer las cosas y para lo que hay cosas que para alguien son éticas y para otra persona no. Yo en mi caso nunca le he pagado a la prensa por hablar de un jugador mío. Lo que he hecho es conservar Ah, unas buenas relaciones. ¿Cómo? es que, no. No, 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 es mi manera de trabajar. Hay gente que yo sé que sí lo hace, pero lo que yo hago es conservar unas buenas relaciones y cuando tengo información real y certera, la comparto con personas que son estratégicas o que han estado siempre ahí. Y uno también, pues como te digo, es una colaboración mutua, porque obviamente al periodista le sirve dar la primicia y a uno también le sirve como representante que hablen del jugador de uno. Entonces, Claro, esa es mi manera de proceder en este aspecto, que es un detalle importantísimo. claro. Sí, es que yo creo que la ética del periodista va a lo que informe, o sea, igual si el jugador, o sea, si es bueno y está ahí y pues se va a hablar de él, o sea, eso sí es difícil de dividir, o sea, de generar una línea ahí en esa parte, porque, claro, difícil es cuando empiezan es a mentir, pero igual, si está en el sonajero, aquí en Atlanta sonaron jugadores, hasta Griezmann, aquí lo llegamos a decir una vez, Griezmann no va a venir acá, pero bueno, hay gente que cae en esa. Me faltó por ahí Pepe, hablar con Latin Goles para el tema de James, para haberle claro, generado se la ruido den un a eso, curso. hermano. Claro. Hay que endulzarlo. Claro que Antes de que nada, James sonó hasta para todos los equipos, o sea, James uno se levantaba y veía equipo nuevo para James todo el momento, Así es, hasta bueno, y Kinley. dentro de eso estaba Atlanta, porque pues realmente lo ofrecí yo directamente al club. claro, Pero bueno, eso es bueno saber porque, claro, Esa entiendes, aquí noticia era buena. claro. sí, sí, buenísima, era buena. Solo que muchas Pero, veces, perdón, con referencia a James, ¿tú tienes un contacto directo con el agente de James o tú eres el agente de James? Esa era mi pregunta porque lo mencionaste no, que yo lo pusiste. James estaba sin representante en ese momento sí, y yo tengo pues relación directa con él y bueno, lo ofrecí a varios equipos, por él le bajé una oferta de Turquía, le bajo la de Turquía y al día llega la de Sao Paulo, que era muy similar y se fue para Sao Paulo. Entonces, bueno, así es esto. Y muchas veces, por ejemplo, en mi manera de ser, no me gusta como decirle a un periodista, mira, ofrecí a tal jugador a tal equipo, porque pues una cosa es ofrecer, otras cosas es que hay un interés real, porque ofrecen o no, ofrecen 1000 jugadores a cada equipo, cada mercado, Claro. pero me gusta es ya decirle al periodista como que, bueno, mira, ya el tema está prácticamente listo, va bien, para que yo, pues para también darle un respaldo al periodista y que no quede como un vendehumo, porque muchas veces claro. pasa, salen ustedes a hablar, ah, no, este jugador está para este equipo y se cae el negocio y quedan ustedes mal. Mm, Entonces también como para brindarlo a ustedes un poco, así es como me gusta proceder a mí. Ya cuando ya algo muy, muy adelantado, que está ya prácticamente cerrado, ahí sí suelto la información. Alejo, le volteó la pregunta que hizo Alejandro, o sea, hablaba de pagarle a los periodistas para dar esa información, pero hay jugadores, no sé si sea cierto o no, no me ha pasado, que cobran para dar una entrevista, por ejemplo, llega ese caso. Yo he escuchado, pero pues de los míos, que yo sepa ninguno. Ah, bueno, entonces Pues para cuando mí, tenemos a para mí James no es, aquí, para mí, para mí eso no es ético tampoco. claro. No, y de pronto,
desde el punto de vista de los periodistas, algún periodista que se haya acercado a Alejandro Duque a decirle, Alejandro, mire, yo le paso este dinero porque la primera persona que le cuente sea a mí para soltar la noticia, o eso no se maneja? Como te digo, aquí se ve de todo. Ese es un mundo loco. Se Pues, ven infinidad de cosas y no me sorprende que eso haya acontecido con alguien. En mi caso nunca me ha pasado, ok. pero seguramente podrá pasar también. Bueno, Alejandro, creo que ya no más. O Pepe quiere preguntarle la última fuerte. No, no, ya, Alejo, ya creo que he abusado de su cordialidad y No, de no, no, cómo nos ha nada de abuso, acompañado. nada de abuso. Muy Nos ha agradecido con dado ustedes una clase. por este espacio, por tenerme en cuenta, muy agradecido en serio. Ahí nos estaremos viendo más seguido, Alejo. Tenemos que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Ahí nos conectamos otra vez, Andrés. Ahí estamos ya otra vez en Listo, sintonía. listo, señor. Bueno, algo más o si no nos vamos a noticias importantes y regresamos para hablar de Atlanta United. Alejo, muchas Bueno, gracias. Gracias, estamos, Alejandro. Alejo, Pepe, Andrés, muchas gracias por el espacio. Una charla muy agradable y bueno, seguimos en contacto. Fuerte abrazo.